entremos en otro tema, porque fueron días complicados en la ciudad de Buenos Aires, con algunas discusiones que tienen que ver con los fondos. Una polémica inusitada respecto de los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Recordá, se votaron por ley un ajuste para dejarle a la ciudad el dinero que le permita sostener la policía de la ciudad, transferida de la nación al distrito. Pero claro, en el 2016 Macri le había dado más que ese dinero de manera discrecional y personal a quien era un jefe de gobierno porteño de su propio signo político, como Horacio Rodríguez Larreta. Se votó en el Congreso y, sin embargo, de lo que habla la ciudad y Larreta y Juntos por el Cambio es de una quita, que cercenaron los fondos de la ciudad. Vamos a hablar de esto y de los temas que más preocupan a los porteños con la diputada nacional Gisela Marciata. Hola Gisela, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, una votación difícil. Sí, a ver, una votación difícil en cuanto al debate en la Cámara de Diputados. Fue un debate muy arduo, muy largo, pero no difícil respecto de la convicción a la hora de acompañar el proyecto, ¿no? Porque lo que escuchaba recién a Luis cuando decía cómo se habían dado recursos por encima de la necesidad para sostener lo que se estaba transfiriendo en el 2016, que tenía que ver con la seguridad, no solo que fue discrecional la forma en que se entregaron esos recursos, sino que fue inequitativa y que fue ilegal. Me parece muy importante, por un lado, ordenar y decir, para que los vecinos y las vecinas se queden tranquilos. No se desfinancia la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, no se transfiere nada que no sea con recursos. Todo esto que se está transfiriendo a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la seguridad en todas las competencias, menos en lo que es competencia federal, se hace con los recursos correspondientes. Lo único que se está haciendo ahora es cumplir con la ley, es decir, pasar por el Congreso de la Nación como se tenía que pasar y cumplir con la Constitución de esta manera. No puede haber transferencias de ningún tipo sin los recursos correspondientes, con lo cual, reitero, repito y no me voy a cansar de decirlo hasta que quede claro, toda la transferencia se hace con los recursos suficientes y necesarios para que no se desfinancie en absoluto un tema tan sensible como es la seguridad, porque sabemos que los vecinos y las vecinas, nosotros siempre trabajamos desde el Observatorio Gente en Movimiento la temática de la seguridad en la ciudad y es una de las principales preocupaciones que tienen los porteños y las porteñas. Clarísimo. Gisela, buenas tardes. Luis Bremer te saluda. Te pregunto por hola, Luis. 2 puntos. ¿Cómo Larreta habla de inconstitucional ante una ley votada en el Congreso de la Nación cuando no habló de inconstitucionalidad, cuando de manera personal Macri le transfirió más de 3 puntos de la coparticipación? Y por otro lado, en sus palabras posteriores a la votación de la ley, Larreta embarullea el tema hablando de nos quieren quitar la policía o quieren ponernos de rodillas o quieren desfinanciarnos. ¿Podemos aclarar un poco eso? A mí me da la sensación que hay una clara mala intención al faltar a la verdad de esta manera, ¿no? De parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Y además una falta de respeto absoluta a los vecinos y a las vecinas, porque se los confunde. Cuando faltás a la verdad y comunicás mintiendo sistemáticamente sobre lo que pasó en el Congreso Nacional y sobre cuál es el verdadero objetivo de este proyecto que llega al Congreso Nacional como tiene que llegar y como corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional, la verdad que se está faltando el respeto a los vecinos y a las vecinas porque se les está mintiendo y se les hace creer algo que no es. Por empezar, yo quiero que quede muy claro, y insisto y reitero y repito, la versión que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados esta semana que pasó es una versión, hasta te diría que mejorada de la que vino desde el Poder Ejecutivo. Por eso vuelve al Senado, porque hubo una modificación. Y la modificación no es un dato menor, es central la modificación que se incluyó desde la Cámara de Diputados, porque se va a instaurar a partir de esta ley, que es la transferencia de las competencias en seguridad que le faltaban a la ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la reforma de la Constitución del 94 más la Constitución de la ciudad de Buenos Aires del 96. O sea, estamos cumpliendo con todo lo que hay que cumplir. Se incorpora una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que se pongan de acuerdo en los verdaderos recursos que necesita, recursos económicos que necesita la ciudad para poder mantener esto que se le está transfiriendo. Con lo cual, lejos, muy lejos está
de la desfinanciación que pretenden instalar como un tema y desviar el foco del debate, y tenemos que estar explicando esto que resulta denso, pero que es necesario, porque si no, los porteños y las porteñas piensan que hay una mala intención de parte, ya sea o del gobierno nacional o de nosotros, por ejemplo, diputados de la Ciudad de Buenos Aires, que nunca jamás, por lo menos en mi caso y mis compañeros, nunca votaríamos nada que afecte a ninguno de los porteños y porteñas que viven aquí en la ciudad. Clarísimo, Gisela, el punto. Quiero retomar, hace un ratito mencionabas el Observatorio Gente en Movimiento, que realiza algunos análisis sumamente interesantes. Hablabas de inseguridad y algunos de los datos con los que me quedé en los últimos meses tienen que ver con un 20% de los porteños evaluando comprarse armas, un 81% de los porteños con temor a ir a una plaza de noche. Son números muy alarmantes. Absolutamente, esos son los datos del último informe. Ahora ya estamos trabajando sobre el mes de noviembre para ver cómo va evolucionando, pero en realidad esto que vos decís, que es altamente preocupante, no solo la cantidad de porteños y porteñas que consideran la posibilidad de comprarse un arma, sino el temor. Ahora que viene la época más linda del verano, que la gente quiere salir, a lo mejor ahora que estamos empezando a salir nuevamente a disfrutar de un parque, la gente a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche ya no se anima a estar en un parque en la Ciudad de Buenos Aires porque tiene miedo. Este es el eje. Este es el foco. Sobre esto es de lo que hay que hablar, porque la policía de la Ciudad de Buenos Aires ha dejado en evidencia, además de que tenemos que aclarar, hago un punto y ahora retomo esto, pero es muy importante señalar la cantidad de policías que tenemos por habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos más de 600 policías cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. No hay falta de personal, no hay falta de recursos, claramente, de hecho estaba excedido en recursos respecto en materia de seguridad del gobierno de la ciudad, con lo cual claramente hay una política bastante deficiente que tiene que ver con la política que se baja concreta a la Ciudad de Buenos Aires, que los vecinos no están sintiendo que son cuidados porque tienen miedo de salir a la calle. Es más, nosotros en el observatorio preguntamos, hay varios índices que miden la calidad de vida, uno es la seguridad, el otro es la salud, el otro es la educación y otro es el ambiente. Y los vecinos, la mitad de los porteños, si tuvieran la posibilidad, se irían a vivir a otro lado. ¿Por qué? Justamente porque tienen miedo de salir a la calle. La mitad de los porteños se irían a vivir a otro lado. Si pudieran elegir y tuvieran la posibilidad, se irían de la Ciudad de Buenos Aires. Wow. Y este es un dato enormemente preocupante porque tiene que ver con que una persona piensa y tiene ganas de irse porque considera que su calidad de vida no es a la que aspira. Uno de los factores que se tienen en cuenta para la calidad de vida, el primero te diría, es la seguridad. Recuerdo, Gisela, haber leído ese informe, que además es determinante porque define una ciudad. Digo, si el espíritu de una ciudad es excluyente, empuja hacia afuera, algo está pasando mal, claramente. Otro de los vectores había sido la falta de espacios verdes, si mal no recuerdo, y también los costos para vivir en la ciudad. Hace un tiempo, estoy hablando de más de 15 años, vivir en la ciudad era una opción. Hoy, cuando uno evalúa costos, tal vez muchos prefieren la periferia. Sí, eso es lo que revelaba el estudio y uno de los puntos era, bueno, seguridad y ambiente. Cuando hablamos de ambiente, a lo que se tradujo es a la falta de espacios verdes que hay en la Ciudad de Buenos Aires y que además también tienen una distribución bastante inequitativa respecto de algunos barrios y otros barrios. Hay barrios que tienen 14 metros como Palermo, 14 metros cuadrados por habitante, y hay barrios que tienen como Balvanera, por ejemplo, que tienen apenas centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros por habitante. Digo, estamos hablando de metros cuadrados por habitante, que es una baldosa, digamos, una baldosa por habitante de espacio verde en Balvanera. Entonces, estas son las cuestiones a tener en cuenta. Por eso me parece importante y agradezco la posibilidad de estar hablando y hablando de estos temas, porque permiten aclarar estas falacias que dicen desde el gobierno de la ciudad a la hora de querer desviar el eje de la cuestión. Una ciudad enormemente rica, con muchos recursos, con un presupuesto casi te diría uno de los más altos de la región, un presupuesto que está a la altura de la ciudad de Madrid o de Barcelona y que tiene estas situaciones que los porteños están pensando, la mitad de los porteños en irse a vivir a otro lado,
Bueno, no desviemos el foco. ¿A dónde va la plata y a dónde van los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y eso es lo que a mí me encantaría que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos responda, ¿no? Claro. ¿A dónde va esa plata? ¿Qué se hace con el dinero que recauda la ciudad? Que ahora, dicho sea de paso, vuelve a meterle la mano en los bolsillos a los vecinos y a las vecinas con este impuesto que se va a cobrar en las tarjetas de crédito. A ese punto iba, Gisela, porque cada vez que ocurre una manifestación tan fuerte como la de Larreta, diciendo que, por ejemplo, se va a desinvertir en obras, y puntualizó sobre colegios, un dato para analizar para aquellos sitios que se dedican específicamente a hablar de evolución de construcción de colegios en la ciudad de Buenos Aires, me pregunto, tal vez es una inferencia, digo, ¿estará siendo el prólogo de un nuevo impuestazo en la ciudad y toma un poco esta acusación que tuvo sobre ustedes, sobre los diputados capitalinos que votaron a favor de este reajuste de la coparticipación, como una excusa para apoyar en sus hombros el ajuste que él quiere hacer? A ver, puede ser lo que vos decís. Antes que nada, yo lo que quiero aclarar es que no se está reajustando coparticipación. La coparticipación de la ciudad de Buenos Aires va a seguir siendo la que fue siempre y que fue por ley del 1.4%. Lo que se está haciendo es, se está reformulando el índice con el que se va a sostener lo que se está trasladando a la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, y eso se va a hacer en conjunto entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Y me parece fundamental aclararlo porque se quiso instalar todo el tiempo que se trataba de que se había tocado la coparticipación de la ciudad. No, no se toca la coparticipación, solamente es que se tienen que poner de acuerdo ahora la Nación y la ciudad, que es central, porque esto fortalece el diálogo que espero que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires tengan la madurez suficiente y no se queden como en ese rol que digo yo, que es como de un nene caprichoso que porque no le gusta lo que está pasando, se enoja, patalea, refunfuña y en vez de poder avanzar y llevar a la práctica lo que tanto se pregona, si se quiere, desde lo que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, que es el diálogo. Y me parece que justamente acá lo que se está planteando es eso, ¿no? La posibilidad de sentarse, de dialogar, de llegar a un acuerdo en forma conjunta entre la Nación y la ciudad, justamente para no perjudicar a nadie y muchísimo menos a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Y después cada gobernante tiene que tener también, ¿no?, estar a la altura de las decisiones políticas que toma y de las políticas públicas que aplica, y no estar buscando chivos expiatorios, en este caso, como vos señalabas, la posibilidad de querer hacer cargo a otros de un ajuste en la ciudad o de impuestazos en la ciudad. Bueno, creo que esperemos que los gobernantes de la Ciudad de Buenos Aires estén a la altura de las políticas públicas que ellos aplican, de las decisiones políticas que toman, y que no busquen chivos expiatorios y que tengan la capacidad, en serio, de sentarse a conversar, de sentarse a llegar a un acuerdo y a tener consenso de acuerdo a los recursos que se necesitan para la seguridad, pensando en el bienestar de los vecinos y las vecinas. Me quedo con eso, Gisela, que suceda. Ojalá suceda, que se puedan sentar a escuchar a los vecinos. Es muy impactante el número que el 50% de los porteños, si pudiera, se iría de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por la comunicación y por aclararnos todo esto. Un placer enorme. Gracias, Tati, gracias, Luis, gracias por el espacio y por la posibilidad de estar hablando de estos temas con la verdad, para que no sigamos engañando y que no sigan engañando a los vecinos y a las vecinas con lo que pasó en el Congreso Nacional. Gracias, muchísimas gracias. Gisela Marciota, diputada nacional, pasó por Quédate explicando esto porque verdaderamente, a ver, hace horas nada más se firmó el consenso fiscal, 23 gobernadores junto al presidente de la Nación. Creo que hay posibilidades de armar consensos y de pensar en una política común federativa. El único que faltó fue Larreta.